La sexualidad es un proceso biológico, social y hasta cultural que involucra sentimientos, emociones, comportamientos y responsabilidad. Cuando se toma a la ligera, puede traer unas serias consecuencias en la salud de los seres humanos a través de las enfermedades de transmisión sexual. Bienvenidos a Salud en Casa. La sexualidad humana es un fenómeno que comprende no solo los aspectos más puramente biológicos de la persona, sino también aspectos psicológicos e incluso culturales. El sexo nos proporciona placenteras satisfacciones que se transforman en mantener una buena salud. No en vano, en el aspecto social, tendemos a sentirnos más alegres, optimistas y felices cuando mantenemos una relación sexual con otra persona que cuando no lo hacemos. Por eso se dice que la sexualidad en nuestra salud y en nuestra vida es muy importante. La sexualidad es supremamente importante, hace parte de todos los seres humanos desde el momento en que nacemos y está relacionada con la capacidad de sentir placer. Se ha dicho siempre que el propósito de la sexualidad es la reproducción, pero este argumento está pasando a segundo plano. Pues el objetivo más importante de la sexualidad sería el placer, pero está relacionada también con la reproducción y también con la comunicación y con la interacción entre los seres humanos. La sexualidad ocupa un lugar central dentro de la formación psíquica de las personas. A ver, la sexualidad involucra muchos aspectos. Como involucra lo físico, nacemos con la sexualidad. Somos seres genéticamente ya estructurados. Sin embargo, la sexualidad también involucra mis emociones, la construcción del ser humano ante cómo me siento como hombre, cómo me siento como mujer. Entonces eso ya viene a ser un desarrollo dentro de la vida, con lo que nos enseñan, el modelo, el aprendizaje. También tiene que ver con mi orientación sexual. Entonces mi pareja sexual y mi deseo y mis sentimientos están orientados hacia las personas del mismo sexo o de diferente sexo o de los dos. Entonces de alguna manera tiene que ver también con esa parte. Una vida sexual saludable es también un síntoma de que la relación de pareja funciona correctamente. El sexo es otra manera de comunicarse, de canalizar sentimientos, crear vínculos y estrechar lazos. Por eso resulta tan importante cuidar las relaciones íntimas. La salud sexual es muy importante porque desafortunadamente casi siempre se miró la sexualidad como algo reproductivo. Entonces se olvidaban de que debemos de estar sanos, de disfrutar de las relaciones sexuales, de las relaciones de pareja, que deben de ser libres de violencia, libres de riesgos. Es necesario comprender la importancia de una sexualidad responsable para evitar consecuencias a largo plazo, que no solo son embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual. La sexualidad con responsabilidad es una invitación permanente que se hace porque es cierto que todos vivimos nuestra sexualidad, pero desafortunadamente hoy con muchas cosas la sexualidad se vive como sin misterio, simplemente por vivirla y estamos olvidando lo importante que es que haya un equilibrio entre todos los elementos que la forman. También es muy importante que haya una buena autoestima, porque si yo tengo autoestima, me amo, me valoro, me respeto, me quiero, entonces no permito que pase nada. Primero pienso en mí, en mi cuerpo, en mi salud y en mi bienestar. La educación sexual irresponsable no solo va dirigida a los jóvenes, los adultos deben conocer cuáles son los riesgos y consecuencias de no tener una buena salud sexual. En mis años de experiencia en Profamilia lo he vivido permanentemente, que muchos adultos, tanto mujeres como hombres, me llegan con embarazos a los 40 y pico de años, a los 50, hombres con 60 años, mira Margarita, embaracé a una mujer de 25 años. Entonces a veces esa vivencia, esa sexualidad, se les olvida que al ser adultos también tienen riesgos. También el uso de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Encontramos un índice altísimo de infecciones en adultos porque no se cuidan, piensan que porque soy adulto ya me la sé. No, desafortunadamente casi como el agua sucia se la echamos a los jóvenes, pero la sexualidad debe ser responsable de todas las edades, en todos los ciclos de nuestra vida debe haber un momento oportuno y una buena toma de decisiones para que esa sexualidad de verdad sea responsable, pero a los adultos muchas veces les olvida esa parte. Cada ser humano tiene una historia y un pasado sexual, y es decisión de cada uno si desea que la pareja con la que está conozca ese pasado. Yo digo que si de pronto no nos atrevemos a preguntar sobre esa historia o ese pasado de esa persona, lo mínimo que tenemos que hacer es tomar precauciones que nos permitan que esa sexualidad no sea de riesgo. ¿Cuáles serían esas precauciones? Tener exámenes de laboratorio que nos digan que esa persona es sana, conocer un poquito, usar el condón, hacer toda la parte preventiva, conocer cómo vive, de alguna manera como indagar un poco si no somos capaces de preguntar tanto como sobre la parte de la intimidad de una relación sexual y de los riesgos que eso implica, pero es muy, muy importante. Para mí es importante, sin embargo, no podemos decirle a todo el mundo que lo tiene que hacer. Sin embargo, recuerde que siempre nos vamos a acostar con esa historia y con ese pasado.
Si vamos a hablar de las consecuencias de la sexualidad, pues también hablemos de las cosas buenas. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. El placer, la comunicación, el respeto, el conocimiento, que ojalá vivamos una sexualidad segura, informada, responsable. Todo eso es importante. Pero si no lo hacemos de esta manera, pues vamos a tener violencia, maltrato, infecciones, embarazos. Nuestra autoestima se va a afectar porque en el momento que yo hago mala toma de decisiones, tengo múltiples embarazos, infecciones que a veces ni siquiera puedo controlar porque ya son permanentes. Entonces hay múltiples consecuencias cuando no vivimos una sexualidad de manera responsable. Por eso, una buena sexualidad ayuda a una persona a mantener una autoestima alta, a que confíe en sí misma y a que crea que de alguna u otra forma puede llegar a conseguir todo lo que se propone. Al regresar, conoceremos cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo indica, son infecciones adquiridas por los seres humanos a través del contacto sexual. Estas pueden tener muy graves consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. Las enfermedades de transmisión sexual, o también conocidas como infecciones de transmisión sexual, son aquellas patologías que, como su nombre lo indica, se transmiten a través del contacto sexual. Estas infecciones pueden ser de origen viral, bacteriano o parasitario. Tenemos que hay más de 30 virus, bacterias y parásitos que se asocian a transmisión por vía sexual. Dentro de esos predominan 8 que son los que tienen una alta incidencia principalmente. Dentro de esos encontramos la clamidiasis, la gonorrea, tricomoniasis, sífilis, virus de herpes simple, tanto el genital como el bucal. Tenemos VIH, virus de hepatitis B y el virus de papiloma humano. Toda persona que tenga una vida sexual activa está en riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hay condiciones que aumentan esta probabilidad de contagio. Todo paciente que tenga una vida sexual activa es un paciente en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, pero hay condiciones, por ejemplo, pacientes que inician a una edad temprana las relaciones sexuales, son pacientes que están en mayor riesgo de adquirir infección de transmisión sexual, pacientes que tienen múltiples compañeros sexuales sin protección, pacientes que tienen relaciones sexuales sin uso de preservativo, que es el único método que va a evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual. Creería que pacientes que utilizan otros métodos de planificación como método para evitar relaciones sexuales por falta de educación, obviamente son pacientes que están en alto riesgo de adquirir cualquiera de este tipo de infecciones de transmisión sexual. Los síntomas de estas enfermedades pueden variar de un paciente a otro, desde aquel que no presenta síntoma alguno hasta el que tiene un cuadro florido. Esto dependerá en muchas ocasiones del estadio de la enfermedad o del tipo de enfermedad de transmisión sexual que presente el paciente. Generalmente al inicio la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son totalmente asintomáticas. En algunos pacientes pueden presentar, por ejemplo, en las mujeres flujo vaginal, fétido, que huela feíto, pueden presentar prurito vulvar, es decir, que tengan rasquiña en la región genital, tanto el hombre como la mujer, ardor, básicamente estos, o dolor pélvico en las mujeres, pero generalmente suelen ser asintomáticas. Como las enfermedades de transmisión sexual son en su mayoría asintomáticas, resulta complejo hacer un diagnóstico en etapas iniciales. Se necesita una muy buena historia clínica. Si el paciente tiene algún síntoma, digamos que se puede hacer un enfoque diagnóstico y se le puede enviar determinados paraclínicos para hacer un diagnóstico apropiado dependiendo de los síntomas del paciente. Pero al ser enfermedades totalmente asintomáticas en la mayoría de los casos, por ejemplo, un paciente con VIH, después de adquirir la enfermedad puede demorarse más o menos unos 5 años, 6 años a desarrollar algún síntoma. Entonces es importante que siempre después de haber tenido alguna relación sexual no protegida de alto riesgo, se haga un chequeo con todos los exámenes de infecciones de transmisión sexual, en donde al menos descartamos las más probables. Tener una sexualidad responsable es una herramienta fundamental para evitar el contagio de cualquier infección de transmisión sexual. Considero que la principal forma para prevenir las infecciones de transmisión sexual obviamente es la educación desde los niños y los adolescentes, obviamente porque por desconocimiento creo que
que es la mayoría y que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces es importante, obviamente, campañas de educación, campañas de prevención. Creo que lo más importante no es saber si son curables o tratables, sino cómo se deben prevenir. Obviamente, entender lo que significa la sexualidad, una sexualidad responsable, una sexualidad protegida, el uso de preservativo, y creo que todo esto se basa única y exclusivamente en la educación desde los niños, los adolescentes, los adultos, sobre todos estos paradigmas que no conocen, y obviamente ante el desconocimiento pues puede venir la enfermedad. Entonces sí es importante educarnos adecuadamente sobre cómo se debe prevenir, obviamente con uso de preservativo, es lo único, un uso de preservativo y una sexualidad responsable. Ante la aparición de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, es importante que reciba de inmediato un tratamiento que le garantice un buen pronóstico de la patología. Al regresar estará con nosotros en estudio la doctora Alba Lucía Mondragón, ginecóloga, con quien hablaremos de los tratamientos de las enfermedades de transmisión sexual. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña la doctora Alba Lucía Mondragón. Ella es ginecóloga del Centro Médico Imbanaco. Doctora, qué placer tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida. No, es un placer para mí volver a acompañarlos y poder tener esta oportunidad de llevar conocimientos en salud sexual y reproductiva a toda la comunidad. Gracias, doctora, por aceptar esa invitación. Y hoy en esta parte, vamos a hablar de tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual. En términos generales, doctora, ¿es complejo o más bien fácil tratar las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, como hay diferentes causas de enfermedades de transmisión sexual, hay unas que tienen tratamiento definitivo, o sea que la infección que entró sale y se queda totalmente curada la persona. Como hay otras que no tienen cura y que se autolimitan, sobre todo las que son virales. Y hay otras que no tienen cura y que definitivamente van a permanecer durante el cuerpo, durante toda la vida de aquí en adelante, y los tratamientos que se hacen son sintomáticos, o sea, que se disminuye las manifestaciones de la enfermedad, de la infección, pero en cualquier momento vuelve y sale, entonces la persona tiene que irse acostumbrando. Las que son autolimitadas, o sea, las que tienen un tratamiento definitivo, o sea, que se pueden decir que se curan del todo, son las bacterianas. Entonces allí estamos hablando de lo que es el gonococo, la clamidia, que son bacterias. Entonces el gonococo, por ejemplo, que produce una secreción, un flujo, la clamidia también produce un flujo y que puede producir infertilidad, se tratan con antibióticos. Entonces hay diferentes tipos de antibióticos para cada una de las bacterias, ya sean orales, intramusculares, etcétera, pero la persona se diagnostica la enfermedad, se diagnostica la infección, qué bacteria tiene, se le da el antibiótico adecuado y si la persona lo cumple y su pareja también porque se transmite, entonces la mujer queda totalmente curada. Pero hay otras que no. Por ejemplo, las virales. Hay el herpes, que lo nombraron ustedes antes. Es una infección viral, entonces ella lo que produce son unas irritaciones en la parte externa de los genitales, primero una sensación de picazón, después se pone coloradito y después aparecen unas bombitas. Y después lo normal es que él mismo se autolimita, las bombitas se revientan, queda una ulcerita pequeña y se desaparece. Él se manifiesta y él siempre va a volver a manifestarse. Entonces, va a estar ahí. Está ahí, como digámoslo, dormido. Y el tratamiento que se hace entonces no es curativo, o sea, no es para curar el herpes, es para disminuir los síntomas del herpes. Entonces la persona tiene que aprender a convivir con él. Inmediatamente sienta la primera sensación que es el ardor, entonces inmediatamente consume sus tabletas para que la manifestación no sea tan fuerte. Entonces eso es. Hay otras que pueden disminuir la posibilidad de que se manifiesten con el tiempo, como es el SIDA. Entonces, el SIDA, que fue tenida como una enfermedad
siempre mortal, ahora se puede autolimitar. O sea, si tú tienes la infección y tu serología te salió positiva, entonces se te comienzan a dar unos medicamentos, unos retrovirales, etcétera, que te van a mantener la manifestación congelada permanentemente, como el hipertenso, el diabético, que toma su medicamento y está bien. Entonces puede que no se manifieste y puede tener una vida prácticamente normal. Ya una vez que se manifieste, pues entonces ya la inmunidad baja y comienzan a aparecer infecciones, y entonces habrá que dar tratamientos para las infecciones de las cuales no se está defendiendo. Hay otros, como por ejemplo los que son el virus del papiloma. El virus del papiloma es otra clase de virus que en sí para él no hay tratamiento. O sea, no hay una droga que te ataque el virus, sino que tu propia inmunidad lo tiene que eliminar. Entonces, nosotros los médicos lo que hacemos es tratar las lesiones que el virus va produciendo, porque él tiene tendencia a producir neoplasias si la inmunidad no es buena. Entonces, en el caso de que se detecte que comenzó a producir una lesión intraepitelial, ya sea en el cuello o ya sea en la vulva, en la parte externa, entonces se va, digámoslo en una palabra coloquial, se va peluqueando la lesión, o sea, se saca el pedacito que se está transformando y se sigue observando de tal forma que nunca va a llegar a una transformación maligna, o sea, no va a producir cáncer, porque una vez que ya se disparó la neoplasia maligna, eso ya no tiene freno. Entonces, la idea del tratamiento en sí de este tipo de lesiones es detectarlo a tiempo para poder tratar las lesiones del virus que todavía son tratables antes de que aparezca la neoplasia maligna, porque ahí sí ya se dispara el tumor, se dispara la masa, se disparan las metástasis y allí entonces entraría dentro del tratamiento oncológico para frenar el cáncer en sí, pero no el virus. Primero fue el virus, la enfermedad de transmisión sexual y ya después la neoplasia maligna. Claro, lo ha dicho, doctora, es fundamental entonces una detección, un diagnóstico temprano. Claro, o sea, con la enfermedad de transmisión sexual es importante dos cosas. Primero, saber que cualquiera puede tener una infección de transmisión sexual, que ese es el error más grande que hay en los tratamientos y en la detección, que uno cree que porque uno es sano, que no ha tenido sino 2 o 3 parejas en su vida, uno no tiene nada. Y no hay riesgo. Que no hay riesgo, o que que su pareja también es un hombre sano, que ha tenido 2, 3 parejas, 4, no tiene nada. Y muchas veces las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, o sea, hay una infección pero sin enfermedad. Entonces, tanto el hombre como la mujer no siente nada. Entonces, si me pregunta, ¿usted está sana? ¿Usted ha tenido una infección? Yo no tengo nada. Y el hombre también, no, yo no tengo nada. Y yo no estaba sino con mujeres buenas. Entonces, listo. Entonces, se inician las relaciones sin protección y resulta que estaban estas infecciones silenciosas y se transmiten, y de un momento a otro, cuando la inmunidad baja o cuando hay ciertas circunstancias, entonces se manifiesta la infección que ya estaba, aparece la enfermedad, y entonces en ese momento se piensa muchas veces que con la pareja en que está, esa fue la que le transmitió la enfermedad. Muchas veces no es esa, es la anterior o la anterior a la anterior. Idealmente uno se debería hacer lo que se llama el tamizaje de infecciones de transmisión sexual antes de iniciar una relación nueva y 4 meses después de terminar. De tal forma que uno se hace todas las pruebas, monotest, hepatitis, serología, HIV, VPH, etcétera, para que tú sepas cómo quedaste de esa relación. ¿Puede uno hablar, doctora, de prevención de las enfermedades de transmisión sexual? Sí, es un tema que es interesante porque a veces no está también claro cómo se tiene uno que prevenir. La prevención grande es tratar de no cambiar pareja, o sea, porque igual si uno se conoce, tiene esto y su pareja tiene esto, ya compartió y no hay ningún otro riesgo de adquirir infecciones. Pero pues esto no es siempre posible. Tú, si no te entiendes con una pareja, cambias y tienes otra, etcétera, porque eso es parte de la vida. Entonces, si hay cambios de parejas, entonces lo ideal es aplicarse vacunas para las que tienen vacunas, que son, por ejemplo, la hepatitis y el virus del papiloma. Entonces, allí está vacunación.
Segundo, protección con condón de las enfermedades que se transmiten por el semen, que es el gonococo, la clamidia, entonces previene, disminuye la cantidad porque se transmiten por el semen. Y hay otras que el condón no protege, que es otra cosa que es importante que todo el mundo sepa, porque se piensa que, por ejemplo, para el virus del papiloma el condón sirve, y para el herpes no sirve las que se contagian por la piel. ¿Por qué razón? Porque por más de que esté el condón, las dos pieles se rozan. Entonces allí se puede transmitir el virus del papiloma, el herpes, todos los que son el molusco contagioso, etc. La única forma de prevenirlo sería el condón femenino, que el condón femenino es como tener coitos con un pantaloncito plástico, entonces las pieles no se tocan, pero pues es incómodo. Lo otro de prevención que es importante también nombrarlo es evitar las lesiones de la piel externa. ¿Por qué razón? Porque entró en una moda donde todo el mundo se rasura, la mujer se rasura, el hombre se rasura. Entonces esa protección natural que era el vello púbico se desapareció y entonces las pieles se tocan. Antes no se tocaban porque estaba, en lugar del condón femenino, estaban los vellos. Entonces, vello contra vello, el roce, las pieles no se tocaban. Entonces, era una prevención de este tipo de infecciones. Ahora no. Entonces, la mujer con una vulva rasurada, lastimada, porque cuando se rasura se hacen unas fisuras, entonces el virus, si está allí, pues no, está feliz. Y la piel del hombre rasurado con heridas, sangre, entonces feliz. Fuera de eso, hubo toda esta generación de lo que nosotros decimos, y se lo copió un colega, el exceso de aseo, que es que nos dio que tenía que ser el exceso de aseo vulvar, entonces es los pañitos húmedos, el láser, bueno, todo lo que quieras, entonces la vulva es lijada. Entonces está lastimada y entonces si llega una pareja con alguna de estas infecciones, pues encuentra canales de entrar por cantidades. Excelentes recomendaciones el día de hoy. Doctora Alba Lucía Mondragón, ginecóloga del Centro Médico Imbanaco, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti por esa oportunidad de llevar conocimientos que a veces uno cree que son lógicos, pero que muchas veces no están dentro del común de la población y que es muy importante que todos sepamos. Gracias a ti. Gracias. La responsabilidad es de las principales cualidades que se deben tener dentro de las relaciones sexuales. Es importante que antes de iniciar una vida sexual se tenga información que permita disfrutarla y conservar la salud. Bueno, un mensaje bien importante que quiero dar a los jóvenes, ya que en mi vida he tenido oportunidad de estar con ellos de manera frecuente, es que no subestimemos el riesgo. Uno cuando es joven uno piensa que todo se lo sabe, que no me va a pasar nada, que yo no tengo riesgo, y eso no es cierto. Todos tenemos riesgos desde jóvenes hasta viejos, y si vamos a hablar de población adolescente, ellos más riesgo que todos, porque son chicos más jóvenes, más sanos y más fértiles. Y desafortunadamente hay muchas creencias que a mí no me pasa nada, que la puntica no embaraza, que la primera vez uno no queda embarazado, que los métodos me hacen daño, y realmente no es así. Es mucho más el bienestar y el beneficio, o sea, más daño te hace un embarazo a temprana edad, más daño te hace una infección con la cual vas a tener que vivir el resto de tu vida, más daño te hace una mala elección de pareja. Entonces en este tema tenemos que hablar, no nos debe dar pena, no nos debe dar miedo, tenemos que enfrentarlo, no les dé miedo la planificación. De verdad que la invitación es a que estemos siempre seguros de lo que estamos haciendo, a que estemos informados, a que esa sexualidad la vivamos de manera responsable. Los invitamos a que nos visiten por familia para que podamos informarnos sobre el tema y sobre una vivencia sexual responsable que definitivamente va a garantizar que tú tengas una vida mucho más sana, placentera y feliz en la vivencia de tu sexualidad. Viva su sexualidad con responsabilidad. Utilice los métodos de protección y si cree haberse contagiado con alguna enfermedad de transmisión sexual, acuda inmediatamente para recibir su tratamiento. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.